la impresión. Ahora veamos cuáles son los principales conglomerados mediáticos, aquellos que controlan todos los contenidos informativos y de entretenimiento que consumimos a diario. Vamos a comenzar por el grupo Disney, que controla centenares de reconocidas empresas de comunicación y entretenimiento, entre ellas ABC, ESPN, los canales Disney, Walt Disney Studios, Marvel Entertainment y Pixar. También está Time Warner, que posee otras cientos de televisoras, estudios cinematográficos y los canales CNN, que demonizan a los gobiernos que no sirven a los intereses de Estados Unidos, como Rusia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua y Argentina. Y en Europa está el grupo Vocento de España, que además de radios, televisoras, tiene al diario ABC, el mismo diario que ha publicado diversas mentiras sobre Venezuela, como involucrar sin pruebas al presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, con casos de narcotráfico, una denuncia que fue desestimada por la propia Casa Blanca. Además, este periódico también divulgó imágenes de represión en otros países para decir que era el gobierno de Nicolás Maduro el que reprimía a manifestantes pacíficos. Sus anunciantes, ¿quiénes son? BBVA, Caja Madrid, Santander y Telefónica. Seguimos repasando. Vemos ahora el grupo Prisa. Está presente en 22 países de América Latina, Europa y Estados Unidos. Son dueños del diario El País y la cadena de radio que tiene unas 1.250 emisoras en España, Estados Unidos, México, Colombia, Costa Rica, Panamá, Argentina y Chile. Posee unos 150 canales de televisión entre cable y señal abierta. Además, son dueños de editoriales como Santillana, Alfaguara y Taurus. Y tiene vínculos con la televisora Radiópolis en México, Garafulic en Bolivia, Vivendi en Estados Unidos, con el grupo Clarín en Argentina. Sus principales patrocinadores y anunciantes son el Corte Inglés, Iberia, Caja Madrid, Endesa, BBVA y el grupo Santander. En México, las comunicaciones las maneja el conglomerado de Televisa de la familia Azcárraga y el grupo Slim, el segundo hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, dueño de la compañía Telmex, Teléfonos de México. Y en el sur de América Latina, y también muy ligado al grupo Prisa, está el grupo Clarín de la adinerada familia Herrera de Noble y cuyo director es Héctor Magneto. Tienen el diario de mayor circulación, que es el diario El Clarín, los canales de televisión Canal 13 y Todo Noticias, operadoras de televisión por cable y empresas editoriales. Además de estas emisoras, productoras de televisión, proveedores de internet y dueños de Papel Prensa, que es la productora de papel más importante de ese país suramericano, que adquirieron gracias a la ayuda de la dictadura cívico-militar y, según se les acusa, a cambio de silenciar los crímenes cometidos por dicha dictadura. Hoy son los principales opositores y agitadores contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Y sobre este tema tiene mucho que decirnos el periodista uruguayo Víctor Hugo Morales. A quien le damos la bienvenida a nuestro espacio, señor Víctor Hugo. Ellos se venden como prensa libre, defensores de la libertad de expresión e incluso la mayoría de estos diarios están agrupados en la Sociedad Interamericana de Prensa, principales críticos de los gobiernos progresistas. ¿Realmente quiénes son y qué defienden? Es un acto de profundo cinismo el de los medios de comunicación dominantes, como les decimos aquí, de América Latina, con prolongación hacia los Estados Unidos, y también con alguna participación particularmente de los diarios de España, de los medios en general. Son la Sociedad Interamericana de Prensa los dueños de las emisoras, y naturalmente tienen una gran participación en ese entramado neoliberal que durante siglos ha dominado nuestra América Latina hasta convertirla en la región más injusta y más desigual del mundo. Señor Víctor Hugo, ¿y por qué unos gobiernos siempre están en tapa en titulares y de otros ni siquiera se habla? ¿Cuál es el criterio que ellos utilizan para seleccionar de cuál gobierno se habla y de cuál no? Es todo un plan. Ellos, a través de estigmatizaciones de determinados países, inciden en los propios. En la Argentina se llegó al extremo de que el diario más importante, el diario Clarín, publicó que
el asesinato de Nisman, como ellos dicen, para quien les habla, se trató de un suicidio y no tengo ninguna duda al respecto. Pero como ellos lo querían convertir en un crimen de Estado para sacar ventajas en un año electoral, son capaces de utilizar hasta una muerte en ese sentido, dijeron en el principal diario de la Argentina, de Buenos Aires, en el diario Clarín, que el asesinato de Nisman había sido cometido por un comando venezolano-iraní entrenado en Cuba. Lo único que le faltaba era adjudicar también la presencia de capitales soviéticos de la vieja época. Son capaces de cualquier mentira, no tiene ningún problema la derecha en convivir con la mentira. Por el contrario, el conflicto lo tienen con la verdad. Ahora, la mayoría de estos conglomerados mediáticos tienen importantes alianzas publicitarias con bancos, grupos empresariales e instituciones afines. ¿Cómo afecta esto la credibilidad, la independencia de estos medios? No los afecta demasiado porque la gente no consigue saberlo, porque son ellos mismos los que tienen la voz cantante en cada uno de los países. Los medios españoles que han atacado duramente a los países progresistas de América Latina, todos están referidos a intereses que tenían que ver con Repsol, con la banca, lo cual los hace absolutamente poco creíbles. No hay manera de confiar en la información, en la calidad de información que ellos han dado. Existen libros, Prensa Canalla y tantos otros que hablan muy concreta y claramente de cómo han sido esas participaciones. Muchísimas gracias por su valioso aporte, señor Víctor Hugo. Y ya vimos quiénes son y qué dicen estos medios. Ahora, con nuestro compañero Javier Rodríguez Carrasco, analizaremos por qué el ataque contra los medios de comunicación que se alzan contra esa hegemonía comunicacional y cómo se ha agudizado ese ataque luego de importantes coberturas hechas por estos medios, como el caso de Telesur durante el golpe de Estado de Honduras en el año 2009, el derrocamiento de Gaddafi en el año 2011 o en el caso de RT con la cobertura al golpe de Estado en Ucrania en 2014 y su posterior crisis humanitaria. Bueno, sin duda que la crisis de Ucrania ha marcado un antes y un después a la hora de valorar a RT por parte de las autoridades occidentales. Me estoy refiriendo a Europa, al Reino Unido, a Estados Unidos, entre otros. Sus dirigentes, así como diversos medios de comunicación, han mostrado su cara más reacia a que se enseñe al mundo un punto de vista diferente al que se vende desde sus posiciones. Esta tensión que se ha creado en torno a nosotros se denota y mucho, por ejemplo, en las ruedas de prensa de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, donde cada vez que nuestros corresponsales o nuestros enviados a ese lugar, bueno, pues realizan alguna pregunta, ponen en muchos aprietos a los portavoces que en numerosas ocasiones son incapaces de responder de forma convincente e incluso a veces se nos intenta cortar de forma rotunda porque molestamos. Y es que las informaciones que difundimos a través de nuestros diferentes canales incomodan demasiado a Occidente y a Washington en concreto y chocan con vehemencia contra la, entre comillas, verdad que intentan, bueno, con la que intentan adoctrinar desde la Casa Blanca o Londres a todo el mundo a través de medios como CNN, Fox, BBC y diferentes grupos mediáticos de prensa o Internet. En este punto, un hecho destaca sobremanera, y es que la Junta de Gobernadores de Transmisiones de Estados Unidos, por sus siglas en inglés BBG, y que es la agencia encargada de supervisar todas las transmisiones de radio y televisión no militares del gobierno federal, comparó a esta casa RT con la amenaza del Estado Islámico en el pasado mes de enero. Pero han ido mucho más allá. Lo vemos en esta gráfica que dice textualmente: nos estamos enfrentando a ciertos desafíos de entidades como RT, que está empujando un punto de vista, al Estado Islámico además en Oriente Próximo y a grupos como Boko Haram. Estoy, dice literalmente, firmemente convencido de que nuestra agencia tiene un papel para desempeñar y hacer frente a esos desafíos. Lo decía cuando era director ejecutivo entre enero y marzo de 2015 en una entrevista a The New York Times. Por supuesto, la dirección de nuestro canal pidió explicaciones al respecto, no solo a la agencia, sino también al Departamento de Estado de Estados Unidos y a la Embajada norteamericana en Rusia. Y para analizar este tipo de afirmaciones y el por qué parece que nuestro punto de vista incomoda tanto a Washington, vamos a entrevistar ahora al politólogo estadounidense y al que fuera asesor del presidente norteamericano Ronald Reagan. Hablamos de Paul Craig Roberts.
Señor Roberts, ¿cree usted que para Estados Unidos y para Occidente es una prioridad manejar los medios de comunicación y dar su visión del mundo? Washington está acostumbrado a controlar los medios norteamericanos televisivos y utiliza a la CIA para controlar a los medios británicos y europeos. Probablemente usted conoce el libro realizado por un redactor de un periódico alemán. Dice que antes publicaba bajo su nombre los artículos que le entregaba la CIA. Él señalaba que eso es algo normal en Europa y que no hay ni un solo redactor en el continente que no dependa de la CIA. Cadenas como Telesur y RT son el objetivo de Estados Unidos y de Occidente porque no están en el mainstream. ¿Hasta dónde llega su límite? Ustedes conocen que últimamente las autoridades de Estados Unidos comparan a RT con organizaciones terroristas. Lo que hacen las autoridades norteamericanas es transmitir a RT que no quieren que el canal ruso informe sobre los asuntos que ellos no quieren que sean publicados y además no quieren que se diga la verdad. Washington intenta controlar toda la información, incluso la que viene de RT. Señor Roberts, estoy seguro de que nuestros compañeros de Caracas quieren realizarle también alguna pregunta. Así es, Javier, muchísimas gracias. Señor Craig, ¿qué tan importante es esta guerra mediática, como la califica Estados Unidos, para conseguir objetivos geoestratégicos? Yes, that's what the United States does. You see, Estados Unidos usa los medios para demonizar países y a los líderes de estos estados e intenta crear coaliciones contra ellos, fuerzas militares, bombardeos o atacan. Miren lo que ha pasado con Gaddafi, Saddam Hussein o Al-Assad en Siria. Así que cuando vean que Washington está demonizando un país, debe ser para advertir un ataque militar o al menos una fuerte embestida económica, pero más que nada en el plano militar. Así que podemos concluir que Washington es extremadamente determinante en controlar toda la información de cada evento. Recuerdo, por ejemplo, el avión malasio que fue derribado en Ucrania. Constantemente culpan a Rusia y lo siguen haciendo. Estados Unidos no permitirá publicar los resultados de la investigación. O sea que el desenlace no tiene nada que ver con las mentiras de Washington. Por eso, simplemente impide que eso esté publicado y continúan señalando lo mismo. Señor Craig, muchísimas gracias por su reflexión. Javier, volvemos contigo. Como se comprueba, RT parece estar en el punto de mira de muchos agentes que tratan de boicotear el trabajo de esta cadena, que tiene un punto de vista diferente al que se trata de imponer desde Occidente. Como muestra, un botón o un par de ellos, si nos permiten. El programa Daily Politics de BBC se disculpó en directo con RT y desmintió ciertos falsos rumores y datos sobre el trabajo de la corresponsal Anastasia Churkina, de quien se dijo que había entrevistado en directo a su padre, Vitaly Churkin, quien es el representante de Rusia ante la ONU. Escuchamos. Anastasia Churkina, ¿saben quién es? Ella trabaja en los informativos de RT. ¿Y su padre es? Embajador ruso. En la ONU. ¿Y qué hizo ella? Ella entrevistó a su padre en directo. Pero la conversación no quedó ahí y subió de tono. Acusaban a esta cadena de lo siguiente. Le digo una cosa, ¿ve usted Russia Today? Tengo que confesar que no. Yo lo he visto, incluso me ha gustado. Venga a nuestro programa. Oh, es uno más de los espectadores. Me ha gustado porque es propaganda total del Kremlin, pero eso por sí mismo es útil. ¿Y por qué es propaganda total del Kremlin? Porque es un buen modo de saber en qué piensa Putin y qué metas persigue su política exterior. Esta serie de acusaciones y de acciones son contrarrestadas por ustedes, por la audiencia, que cada vez va más en aumento tanto para Telesur como para RT y también por voces que claman por la pluralidad informativa que ofrecen nuestras cadenas. El megáfono propagandístico, que es el canal RT apadrinado por el gobierno, ha sido desplegado para promover la fantasía del presidente Putin sobre lo que está pasando en la realidad. Estamos en medio de una guerra informativa y la estamos perdiendo. RT es una trinchera de la verdad. No nos podemos permitir estar menos comunicados que nuestros enemigos. Pese a esta clase de tergiversaciones o mentiras, hay que continuar dando los micrófonos a los pueblos del mundo. Nos ven
como una amenaza, un carácter belicista que parece que está claro que quieren imprimir desde Occidente, aunque al menos desde aquí sí que les podemos decir, compañeros, eso de que informar no es matar. Vuestro turno. Muchísimas gracias, Javier, por tu importante aporte. Y siguiendo técnicas de manipulación mediática, varias de estas corporaciones han promovido y justificado las peores masacres y guerras que ha vivido la humanidad. Por ejemplo, en 1994, en Ruanda, el grupo de radio y televisión Mil Colinas llamaba a sus seguidores a exterminar a los Tutsi, la etnia minoritaria de ese país. Su llamado provocó el exterminio de, escuche bien, 800.000 personas de dicha etnia. En 2004, la Corte Penal Internacional condenó a cadena perpetua a 3 directivos del grupo Radio y Televisión Mil Colinas por genocidio, incitación pública a cometerlo y crímenes contra la humanidad en las modalidades de persecución y exterminio. En la sentencia, los jueces apuntan que los directivos de estos medios no respetaron la responsabilidad que conlleva la libertad de expresión y envenenaron las mentes de sus lectores y audiencias. Igualmente puntualizaron que fueron estos medios los que prepararon el terreno para el genocidio. Como les dijimos, hoy los responsables están presos y condenados a cadena perpetua, pero su odio exterminó a casi toda una etnia. Pero al parecer no aprendieron con lo ocurrido en la Guerra de los Lagos. En 2001, los medios repitieron sin verificar la versión de la Casa Blanca. Aseguraron que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y que había que acabar con ese presunto peligro. 14 años después, todo el mundo sabe que fue mentira, que el gobierno de Estados Unidos mintió para justificar una invasión. Pero ahí queda un país destruido, en ruinas, con millones de muertos y grupos terroristas que proliferan por el propio financiamiento del gobierno estadounidense y con sus reservas de petróleo controladas por transnacionales estadounidenses y europeas. Otro caso se vivió en la propia Venezuela, fue en abril del año 2002. En ese momento, las empresas de comunicación protagonizaron el